Bueno, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, muchas gracias por guiarnos al trono de nuestro Dios para que nuestras emociones estén conectadas con esas verdades tan reales, ¿no? De nuestro Dios. Hace rato, ¿no? Que no podemos disfrutar tanto de esa forma, ¿no? De alabar a Dios juntos. Pero quizás en la cuarentena aprendí algunas cosas y me hizo pensar en mi abuela que lavaba los platos, preparaba la comida y siempre estaba cantando, ¿no? En la cocina. Y qué poderoso es, ¿no? Esa posibilidad de poder alabar a nuestro Dios. Porque es un aroma agradable a Él, por un lado, pero es algo que realmente nos da el poder y esa conexión con el Dios único, ¿no? Que es capaz de animarnos y de conectarnos con su poder. Entonces, gracias. Bueno, qué lindo volver a estar juntos. Voy a sacar esto para que me puedan escuchar mejor. Me parece está permitido. Y ahí, bueno, qué lindo. No saben, hace 1 año y medio que voy hablando a una cámara. Y por fin puedo conectar con ustedes de esa forma. Es tanto más agradable para mí. Y esta mañana, si Dios quiere, me encantaría recuperar esa interacción que podemos tener sobre la palabra, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar con una oración. Dios, gracias. Gracias por tu palabra y también por lo que nos querés enseñar hoy. Gracias que tu palabra es viva y eficaz. Entonces queremos acercarnos para aprender, pero también como hermanos en la fe queremos trabajar eso juntos en nuestra mente. También dejar que tu Espíritu Santo revela en nuestro corazón las actitudes que querés seguir desarrollando en nosotros. Entonces con esta actitud queremos entrar en ese tiempo y esperar que vas a obrar entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el título para hoy es medio raro quizás, pero muchos quieren ser maestros, pero pocos quieren ser y hacer discípulos de Jesús. Fue interesante recibir a Carlos hace 2 semanas atrás, no sé si estuvieron acá, pero wow, sus palabras despertaron cosas en mí que me ayudaron mucho, ¿no? Lo que él compartió, pero escuchar a un hombre que vive en la China, no solamente en la China, pero en el norte de China, y está bajo persecución constante de un gobierno, ¿no? Es muy impactante imaginar vivir en esa situación. Pero lo hermoso es que la palabra, la misma palabra que le da poder en ese contexto es la misma palabra que nosotros tenemos. Y él mencionó esto, que hay muchos que quieren ser maestros, pero hay pocos que quieren ser y hacer discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a profundizar en entender lo que él dijo, ¿no? Volviendo a las Escrituras juntos. Entonces, para empezar, casi siempre hago una pregunta, ¿no? Y la idea es que interactuamos sobre esa pregunta. Entonces, podemos tomar unos minutos, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus aspiraciones como discípulo de Jesús? Ser como Él. Muy bien, gracias. Gracias, Aldo. ¿Alguien más? Comunicar como Él. Wow. Esa es una gran aspiración, ¿no? Aprender a hacer la pregunta como Él, o también transmitir verdad como Él transmite. Excelente. ¿Algo más? Orar como Él. Muy bien, gracias. ¿Otra cosa? Amar como Él. ¿Qué más? Perdonar como Él. ¿Otra cosa?
tener esa intimidad con el Padre que Él tuvo. ¿Otra cosa? ¿Cómo? Llevar el plan de salvación. Donde estemos, llevar eso como Él llevó. El punto de por qué hago esa pregunta es porque tener aspiraciones está mal. No. Quizás hoy día uno de los problemas más graves es que la gente no tiene aspiraciones. O quizás sus aspiraciones están en algo que no es tan bueno, ¿no? Pero el punto de querer ser maestro, no quiero decir que tener aspiraciones está mal. No es así. Entonces quería empezar así hoy. Aclarar eso. Que Dios nos llama para tener aspiraciones. Y poner las ganas en lo que nosotros hacemos. Pero también vamos a ver una historia en la Biblia, algunos pasajes que nos pueden ayudar a ir viendo qué está pasando en nuestro corazón cuando queremos ser maestro, pero no discípulo. Cuando queremos enseñar y no queremos seguir aprendiendo. ¿Qué está pasando ahí? Ok. La próxima, bueno, vamos a ir a ese pasaje primero. Mateo 20, de 20 a 28. Y puse un título a ese pasaje. Mira, cuando tu madre te ayuda a meter la pata. Algunos están riéndose, ¿no? Vamos a leer el pasaje y va a tener sentido. Es rara, ¿no? El título. Pero así pasó con los discípulos en ese día. Entonces, vamos al pasaje. Dice así. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, o los hijos de trueno, es el otro nombre que la Biblia usa, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha o mi izquierda no es mío el concederlos, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces vamos a reflexionar sobre alguna de esas frases que encontramos acá. Pero ven la dinámica. Hay una madre que ama a sus hijos y se muestra en esa frase, esa petición. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces vemos la motivación de una madre que quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y encuentra una persona con autoridad y busca en esa persona la autoridad de dar privilegio a sus hijos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, Jesús responde con una pregunta que es muy interesante, que dice, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Entonces un rey toma una copa, típicamente de vino, ¿no? Entonces ella está pensando, él va a ser el rey. Obviamente el que sienta al lado de la izquierda o de derecha es el que toma el vino antes que le pase al rey. El copero, ¿sí? Pero ¿recuerdan en otro pasaje como Jesús habla de la copa que tiene que tomar? ¿Recuerdan eso? A ver, ¿alguien recuerda otro pasaje de la Biblia donde Jesús usa esa frase? Beber la copa. Getsemaní, la noche antes que iba a ser entregado en la cruz. Entonces, por un lado uno puede interpretar eso como yo soy rey, ellos pueden tomar la copa antes que yo tomo mi vino. O también pueden ir profundamente y darse cuenta, él está hablando de están dispuestos a morir. Y vemos la respuesta de ellos, podemos. Están pensando como el copero.
Pero Jesús está hablando de morir. Y Jesús dice, ciertamente beberán. Todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles murieron por seguir a Cristo. ¿Sí? Pero más abajo dice, no es mío el concederlo. Qué interesante. El rey dice, no es mío para conceder. Pero ese tiene que ver con algo. Tiene que ver con el Padre. Tiene que ver como el que maneja la orquesta. Y cada uno tiene un lugar. Y él dice, bueno, ese tiene que ver con el Padre, el diseño de cada uno, donde van a terminar, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el pasaje. Pero, ¿cómo pensás, cómo van a responder los otros 10 apóstoles a esa situación? Que estaban ahí escuchando, está la madre pidiendo eso. ¿Cómo van a responder? ¿Cómo te sentirías si en la nacional vino una padre, una madre y dice, puede ser que mis hijos pueden entrar directamente sin el sorteo? Trata de ponerlo en contexto actualizado acá, ¿no? Pero estamos hablando de eso. ¿Qué provocaría en tu corazón ese tipo de situación? Vamos a leer qué provocó en los discípulos y cómo Jesús sigue trabajando y aprovechando de una oportunidad para enseñar algo acerca de su reino. Acá dice, al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, no contra la madre, contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiere ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vamos a profundizar un poco más, ¿no? Acá Jesús está explicando cómo es ciertos contextos de autoridad en el mundo, especialmente en su tiempo, ¿no? Y él resalta algo. Los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿Alguien quiere explicar qué significa eso? Una cosa es enseñar, como un profe, pero no está hablando de eso. Es enseñorearse, ¿no? Enseñorearse. ¿Qué es ese verbo? Es importante para que podamos entender de qué está hablando Jesús. ¿Qué es la diferencia entre enseñar y eso? Nadie quiere arriesgar. Presumir, bien, está conectado con eso, exacto. Mirar desde arriba hacia abajo sería otra forma de decirlo, ¿no? Manipularlos, aprovechar de su posición de autoridad para un aprovecho personal o individual, ¿puede ser? Excelente, Sole. Adueñarse de ellos, como si yo soy tu dueño. Qué interesante eso, ¿no? Así Jesús está haciendo, mira, así es en el mundo. Así es lo más típico, ¿no? Y después dice, los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entonces quizás contra la voluntad de alguien, vos decís, tenés que hacer así y lo haces, o si no, morís. Así fue. Entonces, ese es el contexto que Jesús está pintando. Y dentro de ese contexto, tiene mucho sentido lo que dijo la madre
para sus hijos. Ella no quiere que sus hijos están maltratados por otros que están arriba de ellos. Ella quiere que ellos están en ese lugar para que nadie lo hace mal. Y también quiere tener orgullo de sus hijos, están haciendo algo importante. No, hay muchas cosas ahí. Pero es interesante que Jesús llama la atención a esa realidad en la actualidad, en cómo funcionan las cosas, para después explicarles algo. ¿Y qué es lo que Él explica? Acá, no ha de ser así entre ustedes. Quiere decir, ¿sabes qué? Acá lo que está empezando es muy diferente que eso. Muy diferente. Hay que pensar de otra forma. Hay que pensar de otra forma. Y también, no está hablando de no tener aspiraciones, ¿no? No dijo, ninguno debería querer ser primero. ¿Qué es querer ser primero? Como dice Pablo, yo no corro como uno que no tiene dirección. Yo corro para ganar la meta. Hay una forma de correr para ganar una meta y hay una forma de correr que no. Entonces Jesús nos está diciendo, no deberían correr como para ganar la meta, o en ese sentido, el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Es un cambio de paradigma. El que es más útil en las manos de Dios es uno que realmente sabe servir a otro. No uno que se pone en una posición para dominar a los demás, ¿no? Y acá dice, el motivo de por qué empiece con Él mismo. Porque Jesús no vino para adueñarse de todos. Él vino para servirles de verdad. Entonces, su ejemplo, Él vino para no vino para ser servido. Un rey, típicamente, uno piense, viene, se siente y todos lo sirvan a Él. Así es el concepto tradicional del contexto como Jesús. Y sigue esa mentalidad por un lado, ¿no? Pero el otro, Él dice, yo no vino para ser servido, sino para servir. Y hasta el final, para dar su vida. Es el opuesto de lo que uno piensa en un rey. Y nosotros con Aldo estamos estudiando el libro de Filipenses con otros profesores de la facultad. Cada uno vamos rotando, preparando la reflexión. Y Filipenses 2, ya saben, ¿no? Habla de Jesús y dice, bueno, si ustedes tienen alguna conexión con Dios, con su Espíritu, haceme feliz, haceme contento. Ponen las necesidades de otros arriba de tus propias necesidades, ¿no? Tomar la misma actitud que Jesús, que siendo Dios no consideró agarrar o aferrarse a esa autoridad o realidad. Él no, se despojó de eso, vino a nuestro mundo y fue fiel para servir y hasta morir en la cruz. Entonces, Él está interactuando con sus discípulos sabiendo que en el futuro cómo va a ser su vida, ¿no? ¿Qué iba a ser el final de su vida en la tierra? Que era ir hasta la cruz, ¿no? Entonces, para nosotros, un gran temor es ser el que tiene que servir a los demás. Un gran temor es perder nuestra vida. Pero Jesús vino para liberarnos de esas dos cosas. Es decir, ¿sabes qué? Están engañados. Están engañados. Estar arriba de todos no es lo mejor. Estar al lado o abajo sirviendo es lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el Dios que te creó y así es como soy. Es así como quiero que ustedes realmente aprendan a ser como mí.
Bueno, seguimos. Aspiraciones. Entonces, hablamos de aspiraciones, ¿no? Entonces, reflexionando en eso, resumiéndolo, ¿no? El mundo dice, llegar a ser primero significa enseñorearse de otros y ejercer autoridad sobre ellos. Pero Jesús dice a sus discípulos, llegar a ser primero en el reino significa experimentar el gozo de servir a otros como hace el Rey. Entonces, nuestras aspiraciones como sus discípulos tienen que estar alineados con los valores de su reino. Eso es algo clave para aprender como un seguidor de Cristo. Y hay que pensar, ¿de dónde viene ese anhelo en mí? ¿Es un anhelo que está alineado con el reino o no? Es un deseo que viene por mi trasfondo y lo que he sufrido y como quiero encontrar alivio de eso. Entonces, tengo una pregunta para hacer juntos. ¿Qué cualidades tiene un discípulo maduro de Jesús? Ya dijeron algunos de esos, ¿no? Al principio. Qué lindo que está vinculado con eso, ¿no? Una aspiración como un discípulo de Jesús se refleja, ¿no? En esas cualidades que anhelemos tener. Porque realmente, como dijo Aldo al principio de todos, es como el anhelo es ser como Él, ¿no? Pero tengo algunas cosas prácticas acá puestas que podemos ir reflexionando. Y eso viene de la palabra y hay muchos más. Pero quizás esta mañana te está costando en tu corazón ahora tener aspiraciones. Quizás estás bajoneado. Quizás estás pensando, ¿vale la pena luchar por algo? Es como ese salmista que dijo, en vano he luchado para mantener un corazón puro. Todo el mundo alrededor mío le va bien, pero le va mal a mí. Quizás estás ahí esta mañana. Pero quiero ir a esas cosas para ver que realmente esas verdades son capaces de despertar en nosotros aspiraciones. Y el mundo se burla de esas aspiraciones. Pero nosotros podemos encontrar que esas aspiraciones realmente son dignos de pedir de Dios para seguir madurando y creciendo, ¿no? El primero es conocer y amar, o conoce y ama a Dios, ¿no? Esa es una cualidad de un discípulo. En Mateo 22:37, es lo más sencillo, ¿no? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos? Entonces, una aspiración muy buena es cuando vamos a las Escrituras, quiero decir, Dios, te quiero conocer. Y de esa forma voy a aprender cómo amarte, ¿no? Bueno, esa es una muy linda aspiración. Otra, estudia y obedece a la palabra de Dios. Ahí viene, ¿no? Un fuente que Dios nos ha dado para conocerlo mejor. Pero eso requiere esfuerzo. Requiere disciplina, requiere una atención de esforzarnos en estudiar y obedecer la palabra de Dios. Uno, crece en semejanza a Jesús, lo que dijo Aldo, ¿no? Porque, ¿qué es ser como Jesús? Y ustedes lo captaron muy bien esta mañana al principio. Saber cómo perdonar, saber cómo amar, saber esas cosas que refleja el corazón de un ser humano que realmente está reconciliado con su Dios y ha encontrado los propósitos de la vida vinculado con los diseños de Dios, ¿no? Otro es, depende de la gracia de Dios. Cantamos esa canción esta mañana. Cada mañana es nueva tu gracia. Es interesante porque a veces uno piensa aspirar significa que por fin no tengo que
depender tanto de la gracia de Dios. Pero es el opuesto. Es el opuesto. Es lindo decir, ¿sabes qué? Dios es tan generoso para mí, tiene tantas cosas para ayudarme, que su gracia nunca se agota. Pero tampoco Dios nunca me mira a vos como, ¿estás pidiendo gracia de nuevo? No. Cuando entendemos que Dios quiere que pedimos más de Él, es un momento cuando podemos entender eso, ¿no? Entonces es un anhelo, es una aspiración, es decir, puedo conectar con Dios de una forma que puedo recibir todo lo que Él tiene para mí. Y eso es una cosa diaria, ¿no? Cada mañana, cada momento, depende de la gracia de Dios. Otro ama a otros, hasta a sus enemigos. Sus enemigos. Pensando en Carlos, pensando en muchas de las historias que hasta en la Biblia, en otros contextos, de los maltratos que la gente ha recibido, aspirar a amar a nuestros enemigos. Hermano, eso no es para los débiles de corazón. No es. Requiere una aspiración fuerte. Es guiado y empoderado por el Espíritu Santo. Nosotros reconocemos que Él ha dado su Espíritu que vive en nosotros, que nos da poder y también nos guía. Es algo muy importante. Eso, vive en comunión con otros discípulos. Ha sido desafiante esto, ¿no? En los últimos años y medio. Acá quiero pausar porque, por un lado, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Dios es mi maestro. No quiero otro, no necesito otro, ¿no? Podemos desarrollar una actitud en nosotros que no es bueno. No es decir que hay que buscar a Dios solo o hay que estar en comunión o comunidad con otros o recibir de las enseñanzas de otros o de los dones de otros. No, es esto y esto, no es esto o esto. ¿Me entienden? Y obviamente si nosotros no estamos conectados personalmente, a solas con Dios, ¿qué tenemos para ofrecer cuando estamos en comunidad o en comunión? Pero uno que pasa tiempo con Dios, no es que uno llega a ser maestro, entra, da a todos, está empoderado y ¿sabes qué? Estoy tan bien que no necesito ayuda de nadie. No, así no funciona. Uno que enseña o sirve tiene tantas necesidades como los demás y los distintos dones van sirviendo y edificando, es la palabra que usa en Efesios, edificándonos mutuamente en la fe. Entonces tenemos que tener cuidado en no pensar, soy tan fuerte en mi relación con Dios que no necesito comunión con otros. Comparte el evangelio con otros. Él dijo, ¿sabes qué? Me voy, pero va a llegar un momento, va a venir mi poder y les va a capacitar para ser testigos a otros, para compartir lo que yo he hecho en tu vida. Esa es una aspiración. Y lo mencionaste, ¿no? Esa idea de llevar el evangelio. No ser tímidos cuando otros se burlan de nuestra fe, pero tener la convicción de decir, no, eso es lo que está por ser, es lo que la humanidad necesita, es lo que yo necesito. No tengo vergüenza de hablar del evangelio, porque es la salvación de Dios, es el poder de Dios. Invierte sus recursos en el reino de Dios. Jesús habla de eso, ¿no? Como, ¿dónde está tu tesoro? ¿O dónde está tu corazón?
van conjuntos, ¿no? Nuestro tesoro en nuestro corazón, donde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, están vinculados en qué es más importante para nuestro corazón. Entonces, la aspiración acá es que lo que yo vivo en realidad con mis recursos está alineado con lo que estoy convencido como las prioridades de vivir en el reino. Ok, no quiero poner demasiado peso acá, solamente para decir, hay mucho para aspirar. Y hoy es el día para aspirar esas cosas. No es que voy a dar un seminario y decir, bueno, en 10 pasos fáciles vas a lograr esto. No, eso tarda una vida para ver eso en la vida de una persona. Otro es, quiere que su cuerpo glorifica a Dios. Me encantó la canción esta mañana. No sé, eran 3 o 4 que hablaban de glorificar a Dios, ¿no? Salimos a hacer camping con los pibes, con Mati y unos amigos. Y estábamos hablando de esa palabra, glorificar, y era una noche espectacular. Estaba la luna llena, tenemos el fogón y dije, ¿sabes qué? ¿La luna tiene luz propia? Y los chicos estaban como, creo que no. Entonces, ¿por qué tiene luz? Ah, porque refleja el sol de la luna. Ah, sí. La palabra glorificar en la Biblia está vinculado con eso. Que nuestra vida brilla quién es Dios. Que el impacto de su presencia en nosotros afecta cómo el mundo nos ve. No que nosotros limpiamos todo afuera y presentamos una cosa al mundo y adentro estamos podridos. No, es que el Dios que transforma el cielo como en el amanecer o el atardecer, esa hermosura de cambiar de un color a otro, de un gloria a otro, así va transformando nuestras vidas, nuestro Dios. Entonces, ese anhelo es decir, Dios, quiero que tu belleza se muestre a través de mi vida, ¿no? Así es. Es un anhelo hermoso. Te quiero compartir una historia. Voy a tratar de ser breve para que no termine tarde. Pero yo estuve en la facultad. Yo crecí en la iglesia. Los 2 abuelos que tengo, uno es un pastor evangélico carismático, el otro era sacerdote anglicano, imagínate. Entonces, yo crecí en una familia donde escuché el evangelio todo el tiempo. Entonces, cuando llegué a la secundaria, me empezaron a invitar. Yo jugaba fútbol americano, era capitán del equipo. Bueno, no fumaba, no tomaba alcohol. Entonces, muchos de los grupos de jóvenes me pusieron para dar charlas. ¿Y sabes qué lo que hice? Bueno, tenía una Biblia atrás, tenía algunos versículos conectados con una palabra y bueno, buscaba la palabra, no sé, gozo. Encontré esos 4 versículos. Yo sabía lo que quería decir a todos, pero tenía que encontrar algo en la Biblia para apoyar lo que yo quería decir. Y de esa forma fui liderando en la iglesia. Llego a la facultad, voy a un grupo de oración a la mañana y encuentro un hombre, se llama Mike. Y Mike me dice, qué bueno, Chris, que estás acá estudiando ingeniería. ¿Te gustaría tomar un café o charlar? Y yo dije, sí, ¿cómo no? ¿Quién sos? Y él dijo, no, es que vengo orando para que yo podría invertir mi vida en otra persona, como otros hombres han hecho conmigo. Me gustaría conocerte. Me gustaría ayudarte a crecer en tu relación con Cristo. Y yo pensé, es un poco raro lo que me está ofreciendo el tipo, pero bueno, dale. Y
Y bueno, fuimos a mi dormitorio, ¿no? Estamos sentados ahí. Y él empezó a hacerme algunas preguntas. Y él dijo, ¿vos sos un creyente maduro? Yo dije, sí, soy líder de jóvenes. Yo canto en el grupo de alabanza en la iglesia. Pero ese hombre no compró lo que estaba vendiendo. Y él empezó a hacer unas preguntas. Y con el tiempo empecé a sentir como ese arbolito. No vendía dólares, no. Arbolito así no. Un árbol jovencito, ¿no? Y empecé a darme cuenta, qué pobre imagen que tenía de qué es ser un hombre maduro, ¿no? Porque ese hombre me estaba ayudando a darme cuenta del tanto que faltaba. Me hizo sentir incómodo, pero también empezó a despertar un poco de esperanza en mi vida, decir, ¿sabes qué? Hay alguien que me puede ayudar a salir de esa falsedad que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, pasamos unos años juntos, pero hay un versículo en Romanos, justo antes que habla del cuerpo de Cristo, de todos los componentes, las partes, cómo funcionan en conjunto, encontramos ese pasaje, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a ustedes, a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Eso es lo que me pasó con Mike. Él me ayudó a ver a mí mismo con buen juicio. No autoconvencerme que estaba todo bien, porque todo el mundo me aplaudía. Él me ayudó con tantas cosas. Me hizo sentir incómodo todo el tiempo, pero más que nada su vida mostraba cómo hacer esas cosas. Yo predicaba, tenés que tener tu tiempo devocional todos los días. Y con suerte estaba un día, 2, y esos momentos eran cuando preparaba la charla. Bueno, eso me cambió. Gracias a Dios, Él me dio ese hombre para ayudarme. Acá también me mostró esto, y lo voy a hablar en resumen, ¿no? Pero Él me enseñó algo que Él había aprendido. Y obviamente eso no es comprensivo de toda la Biblia, pero es algo práctico que me ayudó. Y Él me habló de qué es una vida equilibrada cristiana. Y Él empezó con esa ilustración, la rueda se llama. Cristo está en el centro. Y como ingeniero mecánico, yo empecé estudiando ingeniería mecánica 2 años, pero él me preguntó, ¿de dónde viene el poder de la rueda? Y bueno, viene de acá, del eje, del centro. Todo el poder se transmite acá. Entonces, él empezó a hablar, ¿Cristo realmente es el centro de tu vida o no? No sabía. Por un lado sí, por otro lado estaba inmaduro en eso. Entonces tuve que aprender algunos versículos como Gálatas 2:20. He sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien murió por mí. Empecé a identificarme más con Cristo y de darme cuenta del poder de la vida cristiana viene de que Él realmente tome ese lugar céntrico en mi vida. Se puede imaginar que el Evangelio, el Espíritu Santo ayuda para poner todas esas cosas en práctica. La cosa más pilar, esa orientación vertical, habla de mi relación con Dios, ¿no? Acá está la palabra. Está todo basada en la palabra de Dios. Si no tengo la palabra de Dios en mi vida, es muy difícil crecer en la oración, porque ¿en qué base voy a orar si no conozco a Dios? Pero si yo conozco su carácter, como Moisés dijo, sos un Dios compasivo, lento a la ira.
Él oró por sus amigos, diciendo, yo sé que esa es parte de tu carácter, Dios. Por favor, tengas misericordia de mis amigos y familiares. Y actúe, Señor, para restaurarnos, ¿no? Entonces, eso van en conjunto, la oración y la palabra. Esa es la parte vertical. Y bueno, la parte horizontal es la comunión con otros creyentes. Anhelón es una palabra en griego que dice unos a otros. Y si observas en el Nuevo Testamento, hay muchas veces que se repite esa frase, unos a otros, unos a otros. Sométense unos a otros, ámanse unos a otros, amonéstanse, no, ponen la amarilla o la roja unos a otros. Hay tantas cosas unos a otros. Y la comunión no es solamente ir a una reunión, es tener una interacción real con otros creyentes. Yo aprendí eso con Mike. También ese testimonio, como hablábamos antes. Dios quiere que yo comparto mi fe, comparto la fe, comparto lo que Él ha hecho para que otros que hasta ahora no han podido tener una relación con Él, pueden tener una relación con Él. Y todo eso pone en contacto con la realidad, con el camino, con esa parte que es la obediencia. Ponemos en práctica todas esas cosas. Obedecemos a Dios. Y como dije, es una ilustración limitada, pero es una ilustración que me ayudó a darme cuenta, wow, tengo mucho para crecer. Y a veces hay una rueda que no está equilibrada, ¿viste? Como vas al gomero y hay una rueda así, ¿no? Entonces hay algunas personas que quizás tienen una área que está fuerte, pero otra área que no tanto. Entonces uno que va a reunión y tiene mucho contacto con otros creyentes, entonces tiene esa parte enorme, pero esa parte casi no existente y bueno, la rueda casi quizás no puede andar. ¿Y qué pasa? ¿Cristo sigue el centro? No. Esa, ¿cómo se llama? La parte que rayo. Esa raya se convierte en el centro. Y Cristo se pone. La única forma de mantener Cristo en el centro es mantener esas cosas fuertes. Bueno, no quiero hablar demasiado de la ilustración, pero me abrió la cabeza de pensar, wow, necesito ir madurando en esas áreas y empezar a poner algunas cosas prácticas para que pudiera madurar y crecer en esas cosas. Bueno, ¿han visto ese video? Quizás la gran mayoría de la gente acá han visto. Vamos a ver ese video, vamos a ver un pasaje y vamos cerrando, ¿sí? Pero me hizo llorar. No sé si voy a verlo porque quizás me pongo a llorar. Pero ese video es muy impactante y quiero que ayude para entender el pasaje que vamos a leer para terminar. A ver si tiene el audio. Es una mujer con Alzheimer que era bailarina cuando era joven.
Impactante. Impactante ese video. Por simplemente escuchar música, se despertó. Ese glorificar a Dios en nuestra vida tiene que ver con eso. Oír como los discípulos. En Isaías 54 dice así: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra a fatigado. Mañana tras mañana me despierta, Él me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Qué observamos? Bueno, es Dios que está actuando acá, ¿no? El Señor Dios me ha dado, ¿qué me ha dado? Una lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. En realidad esa es una ilustración de Cristo, ¿no? Él supo con una palabra sostener al fatigado. Eso también es para nosotros. Pero la cuestión es de dónde viene la capacidad de poder hacer eso. ¿De dónde viene? Viene acá. Mañana tras mañana me despierta. Como esa canción. Empieza a escuchar la palabra de Dios. Empieza a escuchar la verdad. Eso empieza a despertar en mí deseos, anhelos. Y me da un oído de qué? Un oído para escuchar como los discípulos. Un discípulo es uno que sigue, ¿no? A un maestro. Nuestro maestro es Cristo. De por vida tenemos la oportunidad de aspirar y crecer en semejanza a Cristo. Pero no nos olvidamos de que tiene que ser Dios mismo que nos despierte y nos capacita. Y que a través de los dones de los demás nos puede ayudar a despertar y funcionar como esa sinfonía, ¿no? Que Dios está orquestando. Bueno, cerramos con esa reflexión. ¿Cuál es la meta en el discipulado? Si vas a invertir tu vida en la vida de otras personas, si vas a tomar tiempo y tener disponibilidad para otros, eso significa sacrificar algunas cosas. Significa sacrificar estar visto por los demás como perfectos, porque seguramente cuando empezás a compartir tu vida con otros van a decir, bueno, vos estás enseñando eso, pero no sé si lo veo que estás viviendo muy bien. Y como uno que es un discípulo enseñando a otro que es discípulo de Jesús, quizás vas a tener que reconocer eso. Sí, tienes razón, pero volvemos a la palabra y estamos aspirando a hacer eso. Quizás te va a costar ir y visitar a la persona. Te va a costar orar por esa persona y decir, Señor, ¿cómo puedo servir bien a este joven o a esta persona? ¿No? Entonces, ¿qué es la meta que tenemos que tener en nuestra mente cuando estamos invirtiendo en otras personas? El mundo, ¿cómo piensa el mundo? Tener gente bajo mío para enseñorearme de ellos. Esa es una forma de pensar. Yo invierto en gente que va a ser útil para mí. Pero hay otra perspectiva que Jesús presentó en el pasaje que vimos. Tener nietos y bisnietos espirituales. Uno ha visto un abuelo con su nieto en sus brazos. ¿Por qué disfruta tanto del nieto? Obviamente uno disfruta de su hijo, pero es otra cosa, ¿no?
Hay un abuelo, una abuela acá que podría transmitir un poco de la diferencia entre tener un hijo y un nieto. A ver. Exacto, sí. Los hijos son para criar y los nietos son para malcriar, ¿no? Eh, pero como abuelo no tenés la responsabilidad principal en pensar en cómo eso se va a madurar. Simplemente podés disfrutar de las etapas de la vida de ese nieto, sabiendo, ojalá, ¿no?, que sus padres están haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo invierto mi vida en un joven, como Jesús invirtió 3 años con sus discípulos, yo invierto mi vida con alguien, ¿es para que esa persona es dependiente de mí toda mi vida o toda su vida? No, es como tener un hijo, es como terminó cierta etapa de vida y bueno, es bueno que se independice de una forma, ¿no? Que él mismo o ella misma sabe cómo vivir, tiene su vida, sus proyecciones y piensa que van a tener hijos ellos. Es como un cierre de una etapa en la vida de una persona. Entonces, cuando invertimos nuestra vida en otro, no es para generar una dependencia de padre e hijo de por vidas. Eso sería enfermo, ¿no? Pero la visión en hacer discípulos, ayudar a individuos a madurar y crecer, es para que ellos tienen hijos. Y para que nosotros podamos decir, wow, mira los nietos, mira los bisnietos, qué lindo. Yo invertí tanto en la vida de esa persona y veo que hay fruto ahí, que esa persona ha captado cómo invertir su vida en la vida de otra persona. Entonces, eso es parte de la imagen, que es bastante sana en pensar cómo invertimos en otros. Jesús invertía en sus discípulos y decía, yo me voy. Pero viene un consolador, viene el Espíritu Santo que los va a guiar. Pero el punto es, hay hombres y mujeres más experimentados, como son padres para sus hijos, que nosotros necesitamos recibir de ellos. Además, necesitamos relaciones para no olvidarnos de seguir invirtiendo en las futuras generaciones, ¿no? Pero el punto es, cuando invierto en alguien, quiero ver que ellos se maduran al punto en que se convierten ya en como adultos espiritualmente. Y la relación de un padre con su hijo, cuando ya es padre, es otra cosa. O debería ser otra cosa, no sé cómo piensan. La afinidad, el amor, todo eso está, pero la dependencia no tanto. Entonces, solo para decir que Dios nos ayuda a tener una visión adecuada, ¿no?, de qué es el discipulado. Cómo estamos ayudando a otro a crecer. Y bueno, hay un pasaje, 2 Timoteo 2:2, si lo quieren buscar, pero habla de eso. Dice, las cosas que Pablo está hablando a Timoteo, ¿no? Y Pablo dice, las cosas que yo le he pasado a vos, pasarlo a otros hombres fieles, que van a poder pasar a otros. Y ahí vemos unas generaciones de personas. Y en base de eso tengo esa imagen de ser abuelo, ¿no? Pero bueno, oramos juntos. ¿Vale? Bueno, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese tema que es tan relevante. Gracias que, Jesús, vos observás cómo funciona el mundo, pero tenés palabra que nos libera de ciertas formas de pensar. También que no es solamente teoría, está basado en tu vida. Es basado en quién sos. Entonces, gracias por ser consistente. Gracias por vivir lo que vos enseñaste. Y también gracias que
nos libera para vivir de esa forma, Señor. Queremos pedir que nos ayudes a tener aspiraciones, Señor, que son buenos para nosotros y que son buenos para glorificarte. Queremos, como tu iglesia, animarnos mutuamente en esas cosas. Y también pensar cómo estamos invirtiendo en la próxima generación. Entregamos eso en tus manos, Señor. Pero te agradecemos por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos sigue enseñando acerca de esas cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.